Bienvenidos a todos a otro Bonsai al Día. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a Sergio Luciani. Él ya no es nuevo aquí, ya lleva algo de tiempo, ya es conocido por todos nosotros. Tiene una de las particularidades que me gustan más dentro de la gente de Bonsai, y es que tiene el don del verbo. Y el Entonces, peinado, y el peinado. bueno, del peinado, eso no sé, eso puedes tener competencia y ahí no voy a meterme porque luego Nacho va a decir que está en desventaja. Pero definitivamente la parte de expresar las ideas y el conocimiento es una parte muy útil, y Sergio aparte de tener una gran cantidad de conocimiento, de ser un excelente artista, puede expresarlo y motivar a la gente. Entonces, sin más, Sergio, te dejo. Ok, bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad otra vez. Siempre es un placer poder colaborar y siempre en esta modalidad de sumar. Hoy cuando estábamos pensando de qué se podía hablar y qué sé yo, justo vengo de estar dando clases en otros países y después de dar la vuelta ya por Panamá y por Dominicana, y después de ir a Chile y después de ir a Perú. Una de las cosas que tal vez más me quedó flotando de hablar y trabajar con tanta gente fue el tema este de que la imposibilidad de algunas personas, no porque no lo pueden hacer, sino porque se sienten imposibilitadas para poder ponerse a diseñar. Entonces, hablé con varios por separado y ahora me pareció una buena oportunidad poder hablar de esto que tanto miedo parecería que da, que tiene que ver específicamente con la creatividad y con la originalidad. Entonces, la idea es esa. Si me dejan, voy a empezar a compartir una de las pantallas. Antes que nada, comentarles de que en esta exposición que voy a hacer, a diferencia de lo que debería hacer, no voy a mostrar ningún tipo de bonsai. La idea es que podamos fijar un poco la cabeza, que podamos liberar un poco los pensamientos y a partir de liberar todas estas cuestiones, poder ir trabajando de manera conjunta. La idea, sinceramente, es explicar o tratar de sumar un poco más de herramientas a esta cuestión que tiene que ver con cómo ser más creativo o cómo ser más original en el mundo del bonsai y analizar un poco lo que está pasando en el bonsai latinoamericano en nuestros tiempos y cómo fue un poco la evolución. Vuelvo a decir lo mismo, para los que se están esperando que muestre árboles, no voy a mostrar ningún tipo de árbol porque la idea justamente es no centrarnos en ningún tipo de árbol ni hacer ningún tipo no sé, de elogios o selecciones de algunos materiales de algunos artistas, que también sería un poco como de mal gusto. Así que les voy a compartir la pantalla, que no sé cuál es. Esta. Claro, tenía que haber hecho antes esto, ¿no? A ver, un segundo, que me está pidiendo que no sé qué cosa. ¿Se ve ahí? No. Enrique. Todavía no se ve. A veces toma un tiempo, pero donde es share screen, te debe de salir la pantalla donde para que tú escojas qué presentar. Ok, está todo acá bien. Qué pena si esto no funciona. Si no, voy a tener que hablar solamente y se van a enojar un poco. Tranquilo, paciencia. A ver. A ver ahora. ¿Sí? ¿No? A ver. No, todavía no. No me deja, mira. Sí está puesto como múltiples. ¿Qué te dice? Que no me deja. No me parece. Abajo. Enrique, Ajá. quítalo. Tiene múltiples share. O sea, ya le puse ahí para que cualquiera pudiera presentar. Si quieres, No, puedes probar, Víctor, a ver. Nada Sí, más. pero lo que puede hacer, Enrique, quítalo y ponlo de nuevo. Quito, bueno, déjame Lo del probar. permiso y ponlo de nuevo. Ok, un momento.
A ver, prueba, Sergio. Busca compartir pantalla, Sí, Sergio. ya lo puse. No. A ver, prueba, Víctor. ¿Tienes computadora ahí? Prueba a ver si puedes compartir tú. Sí, déjame ir a la computadora. Nada más problemas técnicos que suelen suceder. Parte de la vida, parte de las Sí, cosas eso que sí, a veces exactamente. uno no tiene definido. Ya tenemos Víctor Liriano. Acá tengo toda la accesibilidad posible. Acá tengo toda la accesibilidad. Ok, ahí veo alguna cosa rara. Sí. Bueno, si no, hablo y... ¿Eso lo presentaste tú, Víctor? Porque me salió una pantalla extraña. Qué pena esto. Abajo, la flechita de abajo, mira, ven. No, me ponen una pantalla azul, por eso me llama la atención. En share screen. ¿Sí? ¿Aprietas el símbolo de la flechita o el icono que está a un lado? No, no, el de... Todo, estoy ya no sé qué hacer, ya estoy mirando todo. Está al lado del chat. Compartir pantalla. Ya lo hice, pero no, me pone un... Me dice que no se Otra puede. solución, puedes mandármelo a mí o a Víctor y le pongo share aquí. Bueno, me parece que es mejor. Bueno, hago eso. Mira, te lo mando por WhatsApp. Mándamelo por WhatsApp y así lo accedo fácil. Déjame poner WhatsApp aquí en la computadora y ya. No, ahí va, Hay más de una solución para cada problema. por suerte. Sobre todo cuando nos estamos divirtiendo, que es lo que estamos haciendo ahora. Y no te preocupes, Sergio, no te voy a robar tu información. No, esas cosas no me preocupan. Que bueno, a mí tampoco, por lo general. Siempre mucha gente. ¿Y por qué mandaste tal cosa? Pues realmente que la usen, es información. A ver ahora, a ver si ahora... Evidentemente es algo relacionado con mi computadora porque tampoco me lo deja pasar. Ahí va, ahora sí va. Bueno, cualquiera de esos dos, Enrique, que pueda Perfecto, sacarlo. ya acaba de llegar, me llegó por duplicado. Sí, por eso estaba trabado, ¿eh? Ok, déjame lo abro. Un momento. Y Por favor, a los demás que apaguen los micrófonos, si es posible. No importa si queda, como queda, me lo vas pasando y ya está. sí, claro. Vamos a ver. Ahí Espero va. que lo puedan ver todos. Ahí se va, muy bien, azul andar, ya si querés. Listos. Nada más dime siguiente y paso a la siguiente transferencia. Bueno, ¿no lo puedes poner a pantalla gigante, no? Sí. Está en pantalla gigante en mi computadora. No, dale a ampliar, por favor, para que salga. Exacto. Espérame, porque Arriba. aquí está, en mi pantalla sale lo más grande, sale No. completamente. Arriba a la derecha. Momento, que soy lento. Ok, a ver. Ahí Ok, va. ahora Muy sí. bien. ¿Sale? Bueno, ¿Ahí? Sí, ahí ahí va. sí. Esa es la primera, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ok, entonces vamos a hablar un poco de esto que tiene que ver con
con trabajar directamente con unas cuestiones relacionadas con la creatividad y con la originalidad. ¿Por qué se me dio por tratar este tema? Básicamente porque, como les contaba, después de dar un par de vueltas por algunos diferentes países, parecería ser como que hay una relación bastante interesante entre lo que la gente supone que debería hacer y las cosas que normalmente se hacen. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, al momento de trabajar un bonsái, una de las cosas que por ahí se ponen más difíciles, tiene que ver justamente con esta imposibilidad de tratar de generar cosas nuevas que puedan llegar a ayudar a solucionar diseños o tratar de generar ciertos mecanismos de conjunción de elementos como para poder armar un bonsái. Dale para que avance, para que aparezca la explicación. Y una de las primeras cosas tiene que ver con esto, ¿no? A veces la gente me pregunta, bueno, Sergio, ¿cómo hacemos para ver el árbol adentro del árbol? Me traen un árbol cualquiera y dicen, bueno, ¿cómo haces? Y entonces, bueno, cuando se explica un poco cuáles son los pasos básicos para empezar a diseñar, una de las cosas que ocurren es que el que explica a veces explica desde su modalidad de que las cosas son como son, pero el otro sigue sin entender absolutamente nada. Entonces ahí aparece por ahí la primera de estas respuestas extrañas, que es claro, lo que pasa es que vos sos mucho más creativo que yo, entonces sí podés ver lo que yo no puedo ver. Y técnicamente hablando, digamos, muchas de las explicaciones que estoy poniendo por acá son cosas que saqué directamente de internet. Siempre digo lo mismo. Lo hago a propósito, no porque sea el maestro de cortar y pegar, sino para demostrarle a todos que toda la información siempre está ahí, que lo único que hay que hacer es tratar de buscarla de alguna manera como para poder ordenarla y que dentro de ese orden podamos avanzar. La creatividad tiene que ver con eso, ¿no? Como una cuestión de la capacidad técnica de poder encontrar algún tipo de solución. Y más allá de encontrar una solución, siempre para encontrar una solución tiene que haber un problema. Entonces, en esta cuestión de diseñar, en esta cuestión de hacer bonsái, hay una cuestión que tiene que ver, justa, y digo siempre cuestión porque es por ahí lo importante, que tiene que ver con cuál es el problema a solucionar. No existe procedimiento, lo que nosotros llamamos el proceso creativo de diseño, no existe procedimiento para encontrar una solución si primero no tenemos un problema. Y cuando hablamos de tener un problema, obviamente para nosotros los bonsaístas el problema es qué hago con esta cosa que tengo acá adelante. Básicamente un árbol, una planta, un trabajo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Se escucha un avión. ¿Puedes apagar tu micrófono? No importa. Entonces, pasame a la otra, por favor. A la otra pantalla. Ahí va. El tema es, no solamente se trata de ser creativo, sino que también se trata de ser original. ¿A qué se refiere a qué nos referimos con tratar de ser original? Bueno, en este punto sí es un poco más difícil, porque la creatividad en sí debería tener algún tipo de direccionamiento para que aquel que se pone creativo, que empieza a ver la manera de poder conjugar diferentes elementos para llegar a alguna resolución, a alguna respuesta, también debería poder hacerlo de una manera original, es decir, hacerlo de una manera que no otras personas hayan hecho. ¿Cuál es la necesidad de la originalidad? En bonsái, básicamente, tiene que ver justamente con entrar en esa discusión de si lo que uno está haciendo se parece a lo que los otros están haciendo, o si lo que estamos haciendo tiene ese poder de cuestión única. Y esa cuestión única, en realidad, lo que hace es una conexión muy importante entre la persona que se pone a diseñar bonsái y la persona que puede ofrecer algo, que básicamente es lo que todos nosotros, como bonsaístas, lo que queremos hacer. Ser original tiene que ver con buscar la manera de buscar una solución a un problema relativamente parecido, pero que tenga algunos detalles que lo hagan único. Y esa posibilidad de hacerlo único es lo que hace que por ahí algunas obras sí se transformen en obras diferentes y que aporten, y que ese aporte pueda ayudar a otros a ser más originales y pueda ayudar a otros a ser más creativos. Pásame el otro, por favor, Enrique. Esto es lo que nosotros llamamos el proceso creativo. En el proceso creativo hay varias cuestiones interesantes. Obviamente, para mí me resulta de alguna manera sencillo hablar de esto, porque soy diseñador. Entonces, soy diseñador gráfico, gran parte de las cosas que hago o que dejo de hacer ya las tengo como seteadas en la cabeza. Y ese seteo, en realidad lo que me hace es, me obliga un poco a trabajar de otra manera para tratar de forzar mi creatividad y tratar de forzar mi originalidad.
Pasá a la que viene, por favor. Ese teléfono de Víctor, se lo vamos a prender fuego, me parece. Sí, efectivamente. Déjame escribirle, le mandarle un mensaje a José. Sergio, Sí. es el de Andrés. ¿Es el qué? De Andrés. ¿El Él de ya lo Andrés? canceló. Él ya lo canceló. No, pero hay uno No, que sigue creo que es el de siendo- Víctor, creo que es el de Víctor. Igual por ahí, pero Enrique, ¿lo estás manejando vos, el Zoom? Sí, déjame ver si lo puedo. Apagalos todos y prende el mío y el tuyo de vuelta, si quieres. Ya lo logré. Ahí está. Wow, mejor. Porque encima es un ruido raro. Bueno, ok, perdón, ¿eh? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de creatividad, una manera por ahí de entenderlo es esta, ¿no? Es como decir, en este proceso creativo hay una cuestión que uno puede llegar a dividirlos en pasos, y esos pasos tranquilamente se pueden marcar de esta manera. Es decir, primero existe una cuestión relacionada a digamos, a la manera de pensar lo que uno quiere hacer. Volvemos a lo mismo. No puse árboles porque lo que quiero es que un poco juguemos entre todos a ver cómo se deberían estas cosas. Yo tengo ganas de hacer algo. Aparece una idea, esa idea es qué puedo hacer con este árbol, y cuando digo, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Primero aparece una idea y después hay que tratar de ver cómo esa idea se puede materializar. ¿Cómo puedo hacer que ese proyecto que tengo en la cabeza pueda llevarse y se pueda llevar a cabo? Ahí acá empiezan los grandes problemas. Si querés pasar a la que viene. Empiezan los problemas porque básicamente en bonsai, particularmente en bonsai, estamos repitiendo o estamos aprendiendo a trabajar sobre diferentes formas de hacer bonsai. Hoy en día, y esto es otra de las cosas que me fueron muy interesantes poder conversarlas, hoy en día existen tantas escuelas como personas hagan bonsai en el mundo. Y todas las escuelas, con un poco más de fama o con un poco menos de fama, están todas activas y todos tienen algo que mostrar. Con lo cual, para nosotros que veníamos, vuelvo a decir lo mismo, como seteados con una manera de hacer bonsai más japonesa, nos encontramos con un montón de escuelas diferentes. Y estas diferentes formas de hacer bonsai, todas tienen un peso conceptual. O sea, el bonsai chino se hace así, el bonsai taiwanés se hace así, el bonsai australiano se hace así, el bonsai africano se hace así. Todos tienen como ciertas maneras de representar cuestiones sociales y cuestiones cotidianas directamente sobre sus árboles. Ahora, eso es una cuestión técnica. Después está la cuestión, voy a decir lo mismo, la cuestión conceptual. Ahora, cualquier persona está capacitada para ponerse a diseñar árboles, a ser creativo, ser original al momento de diseñar un bonsai, y sí, la verdad que sí. Ahora, ese nivel de creatividad y ese nivel digamos, de originalidad, ¿está conectado a un talento? Hay gente que realmente nace como para hacer bonsai directamente, hay gente que tiene que remar, como decimos nosotros, en dulce de leche, y venir de muy abajo para tratar de generar algo. Existen personas que son creativas directamente, que nacen creativas, y la verdad que sí, la verdad que todos nacimos creativos. Y cualquier chico, cualquiera, hasta que uno empieza, entre comillas, a trabajar sobre la emoción de la vergüenza, el concepto de la vergüenza, hasta ese punto, cuando uno ya no empieza más que nada a fijarse o a trascender en relación a su crecimiento personal, hasta ese momento, cuando uno no tiene vergüenza de nada, uno directamente siempre se la pasa preguntando cosas. Y cuando uno mantiene esta cuestión de curiosidad y mantiene esta cuestión de seguir preguntando, en realidad lo que está haciendo es incorporando a la manera de trabajar un montón de elementos, a la manera de vivir, un montón de elementos que permiten todo el tiempo seguir juntando información. Todo lo talentoso, todo lo creativo que somos durante la niñez, lo vamos endureciendo hasta llegar a la vejez. En esta loca carrera de economía de recursos, a nosotros, que casi todos hacemos bonsai de un poquito más grande, es un poco una patada en el pecho, porque estaría perfecto hacer bonsai siendo chiquitos, teniendo la cabeza mucho más abierta y teniendo esa cuestión de incorporar todo el tiempo información, y no cuando nosotros ya estamos un poco más grandes, donde ya tenemos esta, vuelvo a repetir, esta cuestión de economía de recursos, esta cuestión de trabajar lo menos posible, pero lo más seguro posible, y eso técnicamente va en contra un poco de lo que sería poder ser mucho más creativo. Pues, la que viene, por favor. A medida que va pasando el tiempo, que es por ahí lo que más nos corre en un bonsai, nosotros vamos manejándonos con una cuestión de elementos y resoluciones que nos permitan conseguir proyectos seguros. Y lo seguro no siempre está bien.
Lo seguro es lo que básicamente todo el mundo admite. Y después cuando todo el mundo admite y nosotros entramos en esa necesidad de poder generar un tipo de bonsái, que sea un bonsái reconocido, nos obliga o nos aleja un poco de lo que nosotros queremos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay algunos que en algún punto, nos ha pasado a todos, hasta que encontramos la senda de querer hacer el bonsái que queremos, necesitamos hacer el bonsái que nos haga digamos, que pueda ser reconocido por otros. Y cuando uno se aferra al reconocimiento, no está haciendo bonsái porque tiene ganas de hacer bonsái, está haciendo bonsái para ser reconocido. Y ahí, cuando se empiezan a cambiar un poco los horizontes hacia dónde vamos caminando, se empiezan a generar los grandes problemas. La que sigue, por favor. Porque una de las cuestiones tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de trabajar sobre un concepto de seguridad homogénea. Es decir, en bonsái todos sabemos lo que está bien, todos sabemos qué significan las reglas, todos sabemos qué significa el proceso creativo de diseño dependiendo del tipo de escuela, en este caso, como es casi toda Latinoamérica, una cuestión de escuela japonesa, y en ese devenir de cómo se van haciendo las cosas, nos vamos cada vez poniendo más duros, porque necesitamos hacer homogéneo nuestro trabajo para que sea reconocido y para que sea medible. Una de las peores cosas que tiene, digamos, uno de los peores elementos o los peores conceptos que juegan en contra de la creatividad es seguir reglas. Porque la seguridad de la regla lo que hace es limita en algún punto, y limita mucho, las posibilidades de la libertad de la combinación de los elementos. Y si bien las reglas, como reglas en particular, no dejan de ser ciertas normas, o no dejan de ser ciertos elementos que también pueden ser combinados de diferentes maneras, por una necesidad de ser reconocido, vuelvo a decir lo mismo, y una necesidad de no pasar, entre comillas, vergüenza, porque básicamente nosotros que aspiramos a ser artistas, entonces en esta cuestión de ser artistas nos ofrecemos y comprometemos nuestro hacer, entendemos que el público que lo está mirando también está en la misma situación que nosotros. Y en ese compartir, muchas veces no se encuentra el contacto de lo que uno ofrece y lo que el otro recibe, porque la verdad es que lo que nosotros ofrecemos es interpretado por el otro como el otro quiere. Y yo no puedo manejarme, no puedo meter en la cabeza del otro para decirle, no, quiero que veas mi árbol de la manera así que lo estoy haciendo, con el sentimiento que lo estoy manejando. Entonces, ante esa posibilidad digamos, de uno sentirse frustrado en la comunicación, en realidad uno se va acomodando y va empezando a hacer cosas que son aceptadas. Ese es un poco el concepto de lo que es el bonsái moderno. En algún punto de Latinoamérica, gracias a Dios, va cambiando, pero digamos, son esos árboles viejos que estamos acostumbrados a ver, donde todo es esa estructura, 1, 2, 3, 4, la copa, la macetita, la mesita, el elemento, ¿cómo se llama?, el de acompañamiento, y bueno, y esos agregados y agregados que en realidad hacen como un bonsái un poco más barroco, porque nosotros creemos que mientras más elementos tengan de lo que debería ser un concepto homogéneo de bonsái japonés, más japonés es nuestro árbol, y más se limita y más se separa de lo que nosotros realmente podemos llegar a ofrecer si hiciéramos un bonsái un poco más creativo, un poco más original, un bonsái un poco más latino, que más que representar un bonsái desde otros lugares. Lo que sigue. La manera, tal vez, de ir rompiendo con esta cosa tiene que ver con esto, ¿no? Con tratar de desenfocar lo que se busca directamente cuando intentamos repetir parámetros o siluetas y nos metemos en pensar cuál es la utilidad de la creatividad. Cuando uno trata cuando uno se pone creativo y busca la manera de ir resolviendo algunas cuestiones de cómo comparar o cómo combinar, lo primero que puede ayudar muchísimo a todos nosotros es, bueno, liberarse de la cabeza de que hay gente mirando. Liberarse de la idea de que lo que estamos haciendo tiene que estar bien. Si no, tenemos que hacer algo técnicamente y emocionalmente, algo que nos guste. Pero no porque nos guste tenemos que hacer cualquier cosa, sino lo que tenemos que hacer es ponernos en jaques a nosotros mismos, entender de que la combinación de los elementos se puede dar también de diferentes maneras, y que si nosotros nos esforzamos para tratar de hacer que la creatividad fluya para un lado de utilidad, es decir, de utilidad que me permita llevar a cabo esa idea, ese sueño de diseño de árbol, me va a permitir meter mano en algunas cuestiones que posiblemente se salgan de lo que es tradicional, se salgan de lo que dicen las reglas, se salgan de lo que dice el método, para después entrar en las reglas, entrar en el método y entrar otra vez en la cuestión sistemática. Salirse para entrar y no entrar para después tener que salir.
Esa es un poco la diferencia, tratar de que esta creatividad nos permita modificar la manera de pensar para podernos hacernos más libres al momento de trabajar y tomar decisiones. Una de las cosas más difíciles que tiene el bonsái es tomar decisiones, porque estamos trabajando con algo que está vivo, porque estamos trabajando con un montón de ojos que nos están mirando, y porque estamos trabajando tratando de representar un montón de parámetros que son fijos y que muchas veces ni siquiera podemos entender. Y todas estas cuestiones, uno la empieza a analizar y hace algún tipo de lista, en realidad lo que hace es eso, ¿no? Es ir frenando la posibilidad de ser creativo por ser correcto. Yo prefiero ser creativo y no ser correcto. Bueno, eso creo que lo saben todos. Sí, la que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos con esto. Entonces digo, ok, ¿cómo hacemos para mejorar la creatividad? Bueno, no es tan relativo, no es tan difícil, digamos. Hay cuestiones hay pasos que uno puede seguir, hay cuestiones que se pueden desarrollar, hay hay formas de trabajar que permiten muchas veces mejorar muchísimo la creatividad. Recién decía Víctor que, bueno, nos estamos divirtiendo. Y la verdad que una de las cosas que tiene el bonsái que es buenísima es que aparece siempre la palabra divertirse. Yo hago bonsái para divertirme. Y yo hago bonsái porque me gusta a mí. Y yo hago bonsái porque lo hago para mí solo. Y todos sabemos que eso es mentira. Digamos, tal vez eso sea lo que nosotros tenemos ganas de hacer, pero no a todo el mundo le pasa eso. Por ahí, qué sé yo, como pasa con Enrique, como pasa con José, cuando ya tenemos muchos años de trabajo, sí sabemos que es así. Pero de arranque sabemos que no es así. Digamos, es tanta la presión por hacer las cosas bien, es tanta la presión de que uno tiene que, primero, como que demostrar que las cosas funcionan, porque las oportunidades no son tantas. Y como las oportunidades están contadas con las manos, y las chances de poder acceder a esos lugares digamos, especiales se ponen difíciles, porque hay falta de oportunidades, entonces la exigencia de trabajar bien se pone peor. Entonces, la mejor manera de ser bueno es ser bueno técnicamente. Cuando uno se pone bueno técnicamente y repite la técnica, lo más fácil para hacer bonsái es ser buen técnico, y ser técnico es solamente repetir la técnica hasta que te salga perfecta. Eso nos permite eso, ¿no? Pasar a transformarnos en un bonsái correcto. Hoy en día, y lo habrán visto por ahí, hoy en día se puso de moda otra vez, porque pasa de vez en cuando, esta cuestión de medir los árboles. Ahora de repente tenemos a Fibonacci por todos lados y tenemos de vuelta la proporción áurea por todos lados, y otra vez volvemos con esta cuestión de que parecería ser que generacionalmente no hemos, aquellos que somos un poco más viejos, no hemos podido dejar plasmado la idea de que los árboles no se miden, y que tal vez la composición se puede idealizar a través de un concepto áureo, pero que básicamente la proporción áurea también, digamos, todo entra en la proporción áurea dependiendo cómo uno meta el rectángulo áureo en un árbol. Pero estamos trabajando con un árbol que debería transmitir algo y no la seguridad de la composición. Básicamente, trabajar con número áureo, trabajar con secuencia Fibonacci, midiendo las ramas, midiendo los tercios, no es muy lejano a trabajar con las reglas que pueden significar cualquier escuela de otros lugares sobre cómo se deberían posicionar las ramas. Y todo eso sigue condicionando, es decir, toda la libertad de crear, si hay que atarla a una regla sistemática de medir, entonces otra vez la estamos frenando. Si la libertad de diseñar hay que atarla a un modelo de seguir porque se trata de que el estilo tal tiene que ser así, otra vez lo estamos frenando. Obviamente nos estamos poniendo a prueba nosotros para ver si podemos hacer las cosas. Pero en realidad estamos otra vez hablando de técnica. Otra vez esa necesidad de homologar la manera de hacer bonsái hace que hagamos, no importa cuál sea la manera en que vamos a utilizar para formar nuestros árboles, otra vez van a ser parecidos. Árboles parecidos a lo parecido de algo que es más parecido. Pasame la que viene, por favor. Y en esto volvemos otra vez a lo que se llama el proceso creativo. En el proceso creativo tenemos todos, y todos, todo el tiempo estamos trabajando dentro de este concepto de cómo crear. Y en realidad, más allá de las posibilidades, y vuelvo a repetir lo mismo, es muy difícil, o es un poco más difícil, a medida que nos vamos poniendo más grandes, porque el hecho de trabajar con la economía de los recursos, y trabajar lo menos posible, conseguir el mejor resultado posible, nos hace repetir algunas soluciones que son las que nosotros sabemos que funcionan. Entonces sabemos que por una rama por acá funciona, trabajar con la base por acá funciona, estas cuestiones, vuelvo a decir, estas cuestiones técnicas que hacen un bonsái correcto, pero que no siempre significa que hacen un bonsái que nosotros
repito todo el tiempo, nos gustaría hacer. Pasá la que viene, por favor. Un poco la idea es esta, digamos, hay diferentes procesos creativos de diseño. Este es uno que a mí me gusta mucho, que es un poco de la industria del cine, que me encantó buscando diferentes maneras de poder explicarlo. Es un poco esto, ¿no? Digamos, ellos separan el proceso creativo en estos 3 pasos que a nosotros nos viene perfecto. El proceso de las ideas, que es, bueno, tengo este árbol, me gustaría hacer esto. El proceso de las posibilidades de realizarlo es decir, ok, quiero hacer esto, hay que ver si técnicamente sé cómo se hace, hay que ver si técnicamente tengo que investigar algo más, porque yo no sé cómo se hace, pero vi que otras personas lo hacen. Y el proceso de la crítica, que es decir, guarda, porque tal vez sé cómo se hace, esta es mi idea, pero me parece que no corresponde hacerlo. O sí corresponde hacerlo. Esa cuestión crítica a veces es tal vez la que es más complicada para todos nosotros. Las críticas, y en particular las críticas en el bonsái latinoamericano, están en todo el mundo, pero en el bonsái latinoamericano son más divertidas porque, bueno, las podemos entender y porque nos conocemos entre pueblos y sabemos más o menos cómo habla cada uno. Pero digamos, la crítica en particular, en un proceso de diseño que consume tanto tiempo, todos sabemos que un árbol más o menos se pone bueno después de 10 años de trabajo, o un poco más, pero sí puede mostrar que puede estar en condiciones de estar bueno, pero que básicamente necesita como 10 años de trabajo para ponerse bueno. Es mucho tiempo. Y es en mucho tiempo, y más en el día, digamos, en la actualidad, con tantas redes sociales y tantas conexiones por todos lados, existe todo un movimiento por detrás que es un poco más difícil de entender, que tiene que ver eh, con la crítica despiadada, solamente por una cuestión de no entender lo que está haciendo el otro, y porque normalmente a veces cuando vemos el trabajo de los demás, suponemos que todo lo que hacen los demás es una amenaza para nuestros trabajos. Porque cada trabajo nuevo que aparezca, cada concepto nuevo que aparezca en el bonsái, obviamente genera como un proceso de excitación en las personas nuevas, y dice, mirá, este hace, qué sé yo, trabaja la madera con estas gubias en particular, y eso se transforma en un lugar hacia donde ir. También se transforma en un proceso, entre comillas, comercial, porque aquella persona que ve las gubias también se la puede empezar a comercializar, y todo se termina transformando en un embrollo que no significa que el árbol vaya a estar mejor, sino que todo es paralelo a lo que significa ser el árbol. Entonces a veces nosotros tenemos una idea, digo, bueno, vamos a hacer de esto, me pongo a trabajar con la madera, pero no me está saliendo. Y como no me está saliendo, lo primero que pasa, en vez de seguir practicando hasta que salga, lo primero es coartar lo que estamos haciendo y decir, no, me paso a lo anterior, a lo que sé que funciona, y lo que funciona es repetir un rasgo particular de lo que se viene haciendo antes. Entonces, decir, ¿está mal? No, claro que no está mal, porque básicamente estamos trabajando sobre lo seguro. Pero estamos hablando de cómo abrir el concepto creativo, cómo ser más originales, cómo ser más creativos. Y no está en la habilidad de poder transformar una técnica en particular en una técnica llevada a nivel Dios, sino que esa técnica no debería ser otra cosa más que una herramienta extra para que nosotros podamos ir un poco más allá en la cuestión de combinar y ser un poco más creativos. Pasame a la que viene, por favor. La manera tal vez de desarrollar es todo el tiempo nosotros forzarnos a tratar de tener ideas nuevas. Y acá empezamos a tener esta cuestión que es divertida. ¿Cómo se generan las ideas nuevas? ¿Cómo hacemos si de repente nos ha pasado a todos? Ponemos un árbol y lo primero que hacemos los que enseñamos, y en esto yo me subo, aunque no estoy de acuerdo, es empezar a trabajar sobre cuál es el frente del árbol. Y empezamos a discutir cuál es el frente del árbol y cuáles son las condiciones del frente del árbol y por qué tiene que ser un frente y cómo se ve la base y cómo se ve la línea. Y empezamos a hablar de cuestiones de que tiene que estar acampanado, de que la posición de las ramas, que el desarrollo de las raíces, que el desarrollo, bueno, todas esas cuestiones son cuestiones técnicas. Ahora, como la finalidad en la construcción de un árbol es construir un árbol, no en todos los casos, pero en la mayoría de los árboles, de las veces, construir un árbol que esté bien, en esta cuestión de hacer las cosas correctas, estamos repitiendo todo el tiempo ciertos parámetros que nos dan la posibilidad de generar un árbol que sea correcto. La pregunta es, y esto si alguien lo quiere contestar, también puede abrir el micrófono y contarme, decir, ¿cuál es la necesidad de hacer algo que esté bien? ¿Por qué si estamos trabajando con un material que está vivo y tenemos la chance de poder explayarnos y ofrecer algo que es directamente nuestro, ¿por qué tiene que estar bien? ¿Quién es el que decide que las cosas están bien?
Y ahí también entra una cuestión difícil que tiene que ver, ok, todo lo que está bien ya está arreglado. Arreglado como de regla, no que está arreglado. Está arreglado porque se puede medir, porque se puede comparar. Y eso es un poco lo que pasa en los concursos. Entonces, me ha tocado ser juez en algunos concursos, en varios concursos, y cuando uno se pone a ver, dice, bueno, me encanta por ahí la idea nueva, me encanta por ahí el hecho del desarrollo, pero en relación a la composición, bueno, la composición está mal porque estaría mal esto, está mal lo otro, el balance, el ritmo, una cuestión de, qué sé yo, de composición general, no hay armonía, y digo, aguantá, estoy repitiendo otra vez un montón de conceptos que son los que básicamente también me terminan frenando, porque yo estoy midiendo o estoy viendo el trabajo de los demás con algunas cuestiones que son específicamente técnicas. La pregunta sería, bueno, ¿y cómo se hace para que no sean técnicas? Bueno, se podría trabajar un poco más con la intuición. Y la verdad es que al final, siempre hay un proceso intuitivo al momento de trabajar, al que nosotros no le damos demasiada importancia, pero que básicamente es el que nos debería mover las manos en el momento de tener que trabajar. ¿La que viene, por favor? Ahí está. Porque la cuestión, y esta es la cuestión difícil, que tiene que ver con lo que hablaba antes, que tiene que ver con la aceptación. Es difícil, sinceramente, jugársela en el bonsái moderno para tratar de ofrecer algo que sea diferente, o que sea nuevo, o que sea original, o lo que fuese. Una de las charlas que tuve dando vuelta por ahí, la tuve con un escultor que justamente hablábamos de cuestiones de cómo usar formas o cómo manejar formas, y yo le contaba que, bueno, que para nosotros los que hacemos bonsái, a veces tener que trabajar con volúmenes o tener que trabajar con pensamientos relacionados con el volumen, nos hace entrar un poco en crisis, porque decir, un volumen, antes un volumen tiene que ser una estructura, y esa estructura muchas veces tiene que tener, dentro del diseño de la estructura, tiene que tener condiciones de tridimensionalidad, y generar una tridimensión, a veces cuando no hay ramas, significa tener que proyectar el crecimiento, lo que sí implica sí o sí el cultivo. Entonces vamos a diseñar un primer bosquejo de lo que queremos, vamos a tratar de hacerlo, vamos a generar una estructura que va a ser engordada, para después ser definida, para después ser engordada, para después volver a ser definida, para que después de 6, 7, 8 años, tengamos cierta relación entre calibres de ramas y disposiciones que son básicamente cuestiones simbólicas. Nosotros los que hacemos bonsái repetimos todo el tiempo una superposición de símbolos que representan cuestiones particulares y que están en un lenguaje muy fácil de ser aceptado por las personas que lo ven. Entonces, una base tiene que ser así, y tiene que tener ramas, tiene que tener raíces, y las raíces tienen que ser gruesas, y tiene que tener cierta conicidad, porque en realidad es un símbolo conectado con el tiempo. Si esa es la primera parte del árbol y esa es la parte más vieja, entonces tiene que representar un árbol viejo, agarrado al piso y lo que fuese, y por contraposición, si hay una buena base, si hay unas buenas raíces, y las raíces se ven, y las raíces se dividen, y se van dividiendo cada vez más finas, y se hace una base interesante, si esa parte es la más vieja, que es la que tiene mayor cantidad de elementos, por contraposición, simbólicamente, la parte alta son ramas más cortas, son ramas más finitas, son ramas más jóvenes, porque abajo está lo viejo y arriba está lo joven. Ahora, la manera de combinar todas estas cosas debería estar atado al desarrollo del mensaje de lo que el bonsaísta quiere mostrar. Y ahí es donde empieza la cuestión, acá donde empezamos a chocarnos, es decir, ¿cuál es el problema de que un árbol no tenga conicidad? Bueno, básicamente está chocando directamente con una cuestión simbólica. ¿Está bueno que un árbol tenga una conicidad inversa? Y no está bueno que tenga una conicidad inversa. ¿Y cuál es el problema si lo tuviese? Y acá se empieza, no sé si me siguen, acá empieza a generarse problemas, porque no siempre se puede hacer un árbol desde semilla y tenerlo 150 años para trabajarlo, y que en esa cuestión armónica de composición y de desarrollo de masa se genere, sino que nos perdemos de poder solucionar o tratar de buscarle una vuelta un poco más técnica a un árbol que tiene una conicidad invertida. Resolver una conicidad invertida a veces es sencillo, no solamente se trata de cortar, a veces se trata de generar un punto focal específico en ese lugar, se trata de trabajar con ciertos lugares de madera, se trata de generar una distracción por otro lado, y ahí es donde aparece la originalidad, ahí es donde aparece la creatividad, en la manera de resolver los problemas que están por afuera de lo que normalmente debería ser un árbol que esté correcto. ¿Puede ser la que viene? ¿Vamos bien o estoy hablando rápido? Por lo menos que me digan.
Vas excelente. Vamos bien. Después ahí tengo la lista de preguntas y comentarios, pero Bueno, continuamos. después lo frenamos y lo hablamos. O si querés, en el medio me decís, y si tiene que ver con esto, me decís y aclaramos. Bueno, no te preocupes, hasta ahorita vas lamentablemente como un científico, más o menos. De decir que tu carrera debe haber sido enfocada más a las ciencias. Así es. Esa es la mentalidad y la forma de pensar de un científico que se libra de estos problemas y trata de ver algo de nuevo, creativo, sin tener todo este mundo que te está diciendo continuamente, tienes que hacerlo de esta forma. Pero te Es eso. dejo. Bueno, seguimos con esto. ¿Qué pasa cuando intentamos aplicar esta cuestión creativa al momento de hacer bonsai? Obviamente que hay un parámetro que me parece que es el que nos pesa a todos, que es decir, por ejemplo, yo, Argentina, Buenos Aires, acá hace frío, hace calor en verano, hace frío en el invierno, mis árboles tienen la particularidad, mis árboles y los árboles de toda la gente que vive en lugares parecidos a donde vivo yo, que crecen solamente durante 4 meses. Si yo cometo algún tipo de error durante esos 4 meses, sí o sí, voy a tener que esperar que dé toda la vuelta para volver a estar parado en el mismo lugar, pero del año que viene en el ciclo de crecimiento. Es decir, si yo no pinzo mis áceres cuando empiezan a brotar ahora, y que es lo que está pasando ahora, y por ahí decido ponerme a pinzar los árboles o a diseñarlos, qué sé yo, dentro de un mes, ese crecimiento que ya tienen los árboles me va a obligar a ir para atrás. Ir para atrás significa que ya para el árbol se va a perder al menos 20 días de tal vez los mejores días, que son una temperatura templada, un sol no extremadamente fuerte y una humedad relativa extremadamente o casi perfecta para los árboles. Trabajar sobre momentos específicos hace que los resultados sean mejores. Ahora, ¿cómo hago yo para tratar de aplicar estas cuestiones de creatividad? ¿Cómo mejoro mi creatividad sabiendo que estoy tan limitado por una cuestión que está viva? Esa creatividad tiene que estar programada. Y esta programación de la creatividad no se trata en tratar de programar algo que le voy a hacer, sino tratar de tener muchas herramientas, la mayor cantidad de herramientas posible, para el momento de tener que hacer, poder tenerlas todas presentes para usar la menor cantidad de herramientas posible. Obviamente esto tiene que ver con el estudio, esto tiene que ver con la preparación, esto tiene que ver con la práctica, que son necesarias, pero cuanto mayor información tengamos, cuanto mayor estudio podamos llegar a tener, más libre vamos a estar al momento de decidir qué técnica utilizar para lograr algo en particular. Porque lo que tiene la práctica es que en la repetición de la práctica nos va a generar ciertos niveles de experiencia, y esa experiencia va a ser conectada directamente para lo que queremos. Cuando tenemos la libertad de poder aplicar la experiencia que queremos, o el resultado, o la técnica para buscar un resultado que nosotros querramos, vamos a poder hasta probar y ver cómo diferentes técnicas combinadas, incluidas las cuestiones estéticas, nos van a dar un tipo de árbol diferente. ¿Por qué digo esto? Porque estaría bueno hacer bonsai del lado de que hago el árbol que tengo en la cabeza, hago el árbol que me parece que el material me va a permitir hacer, hago el árbol que yo creo que estoy en condiciones de poder realizar, hago el árbol que me va a permitir también ir madurando junto con el diseño, porque tengo todas las herramientas, casi la mayoría de las herramientas posibles, como a poder ir avanzando junto con el árbol. Y acá hay una cuestión, y si puedes pasar la que viene, acá hay una cuestión que también es interesante, que es, volvemos a traer lo mismo, ¿no? Que en este proceso de poder hacer, necesitamos abstraernos de esta cuestión que es extremadamente difícil, que tiene que ver con la crítica y tiene que ver con la impunidad de la crítica. Es muy difícil, entendiendo otra vez lo mismo, ¿no? De que estamos trabajando con algo que está vivo y que muchas veces todo el foco que le hacemos a tratar de que el árbol reaccione de la manera que nosotros queremos, a veces no ocurre, bueno, se empiezan a superponer los errores. Y la verdad es que en una condición como la nuestra, en una cultura como es la cultura hispana también, se pone difícil festejar los errores. No digo festejarlo como una cuestión, mirá, qué lindo que se te murió el árbol, sino me refiero a entender que los errores son parte casi primordial del sistema de aprender a hacer bonsai. Son extremadamente necesarios para poder entender cómo se aplican las técnicas y cómo se desarrolla esta posibilidad de combinación de forma de trabajar. Pasá a la que viene, por favor. Y acá es donde se pone divertida esta cuestión, ¿no? Es decir, a veces
la primer respuesta cuando por ahí nos ponemos a hablar y estamos dando clases, les digo, bueno, ¿qué pasa si somos un poco más intuitivos? ¿Qué pasa si si analizamos un poco más el entorno, lo que está pasando, nos analizamos nosotros y tratamos de ir junto con el material para tratar de expresar algo diferente? Entonces, ahí empieza esta cuestión de si el bonsái es un arte, si no lo es, si todos los que hacemos bonsái somos artistas, si no lo somos, si somos artesanos, y otra vez esta cuestión, ¿no?, de etiquetas. ¿Qué es cada uno? ¿Qué es hasta dónde va? Y la verdad que técnicamente cualquier persona que decida compartir lo que está haciendo, bueno, lo está haciendo desde ese lugar, ¿no? Lo está haciendo del lugar de ir desenvolviendo su cuestión artística. Todos tratamos de compartir algo y que eso que estamos compartiendo, y lo estamos compartiendo desde la emoción y desde el desarrollo personal, genere también en el observador esta cuestión ¿no?, de torrente de emociones. Y claro, estamos entrando en un campo terriblemente subjetivo, donde todos tienen razón, y ninguno la tiene. Entonces, al momento de tener que combinar lo que está bien o lo que está mal, lo que debería representar, lo que no me sale, lo que deberías ver y no podés llegar a ver, en esa fase artística es que nosotros debemos, sí o sí, tratar de conformarnos con entender de que el que ofrece de una manera sin ningún tipo de reparo. El que ofrece, y no ofrece para la crítica, ofrece para sentirse bien ofreciendo. El bonsái es ofrecer. El bonsái tiene esta cuestión de compartir. Y obviamente que del otro lado, a veces, también puede ser de este lado, pero básicamente del otro lado, al momento de compartir, uno se expone a que esa crítica se transforme en algo un poco más dañino y que no nos permita avanzar en esta cuestión de pensar en el bonsái como si fuese una alternativa artística. Pásame la que viene, por favor. Y acá es donde arranca esta cuestión de inseguridad. Entonces, sí, bueno, todos sabemos las reglas, ciertas reglas, y todos sabemos que hay ciertas reglas que nos permiten siempre entrar en una idea de cómo diseñar árboles. Existen reglas como la de la fotografía, la regla de los tercios, existen reglas de, qué sé yo, de las proporciones, hay diferentes reglas de proporciones, hay diferentes reglas de ritmos de líneas, hay un montón de líneas que uno, digamos, de líneas estéticas que uno puede llegar a seguir al momento de querer trabajar. Pero saltar al vacío tiene esta cosa loca de que, bueno, sí, yo lo hago, pero ¿y si no me sale? Y en el si no me sale, se pierde la posibilidad de poder experimentar con el error. Y aunque no se crea, creo que, voy a decir lo mismo, creo que ya tenemos más años haciendo bonsái, sabemos que el experimentar con el error es lo que nos hace madurar. Y la maduración obliga al compromiso, y ese compromiso obliga a entender que lo que estamos trabajando, que está vivo, muchas veces, muchísimas veces, nos hace tener que esperar, nos hace tener que salir a buscar síntomas para ver si lo que estamos haciendo está bien hecho o está mal hecho. Esa inseguridad es una inseguridad que todos los creativos tienen y que deberíamos estar inseguros todo el tiempo. Esa inseguridad es la inseguridad que nos debería llevar a hacer otra pregunta y no específicamente una respuesta. Todo el tiempo es un problema nos lleva a una pregunta, y cuando aparece esa respuesta no nos deberíamos quedar con esa respuesta, deberíamos saltar a otra nueva pregunta. La pregunta está en la respuesta. Y cuando aparezca otra nueva respuesta, otra vez una nueva pregunta. Esa manera de preguntarse todo el tiempo es lo que nos va a hacer juntar muchísimas más herramientas administrativas, mentales, como para poder ir diseñando. ¿La que le sigue? Esto es una frase que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con esto, ¿no? La creación de algo nuevo no es un logro del intelecto, sino del instinto de juego que actúa a partir de una necesidad interior. Es decir, nosotros lo que hacemos es filtrar lo que estamos viendo. Y cada vez que nosotros nos ponemos a trabajar, esto es como muy parecido a soñar, digamos, aquellas cosas que nosotros estamos soñando, aquellas cuestiones que tienen que ver con la manera en que representamos, nosotros soñamos una cosa y al momento de tener que contarlo ya la pasamos por el filtro de nuestra manera de contar, de nuestras vivencias. Entonces, muchas veces cuando uno cuenta un sueño no está contando lo que soñó, está contando la interpretación de ese sueño, que es la que las otras personas, nosotros creemos pueden llegar a entender. Y cuando uno hace bonsái pasa eso también, es decir, no se trata solamente
disposición de ramas alrededor de la línea del tronco para que técnicamente quede un volumen y que ese volumen esté balanceado y que ese balance genere cierto dinamismo, que sería una manera de explicar lo que es hacer bonsái, sino que de verdad nosotros estamos jugando con las cosas que nos ofrece el árbol y estamos combinándolas de una manera particular que nos hace divertirnos al momento de hacer bonsái. Y para divertirnos necesitamos jugar. Y para jugar, que es algo que parecería ser que cuando cumplís cierta cantidad de años no se puede hacer, tenemos que ser todos serios y tenemos que ser todos aburridos, parecería ser que la imposibilidad de jugar, de disfrutar, sabiendo que en el disfrute va a haber cuestiones que van a ser nuevas y que nos va a permitir pensar otras soluciones, se tiene que hacer a través de una malla, y esa malla que filtra, es una malla que filtra que se llaman reglas del bonsái. Puedo decir lo mismo, parecería ser como que estoy en contra de las reglas del bonsái, no lo estoy, lo que sí estoy en contra de no tener la libertad de poder hacerla jugar entre sí de la manera que uno quiere, y no solamente de la manera que debería ser. La que sigue, por favor. Y acá arrancamos con esta cuestión de que basta, digamos, de ponerse a pensar en que nosotros venimos reglados por una cuestión de cierta cantidad de escuelas latinas en bonsái, que tienen que ver básicamente con con los pioneros que hicieron bonsái. La mayoría de las personas, en casi todos los países de Latinoamérica, fueron siguiendo cuestiones relacionadas con los libros de John Naka, o con John Naka en particular. Siempre digo lo mismo, Latinoamérica es naquista, de chiquitos, somos todos naquistas, y no está mal, pero digamos, la falta me parece, no es una crítica hacia los pioneros, sino que cada uno hizo lo que pudo, de la manera que pudo, en el momento que pudo, y lo hicieron todos muy bien, al punto que nosotros podemos tener esta charla ahora. Pero digamos, es ese condicionamiento de ir generando experiencia, repitiendo una manera de hacer que está como más ligada a una tradición, nos obligó, estoy seguro, nos obligó a repetir patrones y repetir siluetas para otra vez ser aceptados dentro de un núcleo muy pequeño de personas que hacían bonsái en lo que nosotros llamamos la patria grande. Y eso lo que hizo fue como endurecer gran parte del trabajo. La mayoría de los grandes árboles que están dando vuelta por ahí, y todos los países tienen a sus pioneros, y todos esos árboles están muy buenos y están muy bien trabajados, aunque en la historia quedaron como, digamos, con ese formato de silueta de árbol parecido a, se fueron modificando no porque los artistas lo quisieron modificar, sino porque los árboles fueron creciendo y fueron madurando, y esos artistas se fueron poniendo cada vez, digamos, más condescendientes con lo que pueden llegar a ser. Entonces los árboles le ganaron un poquito, en el proceso de maduración, le ganaron a sus autores y se pusieron maduros. Entonces muchos de esos grandes árboles que están dando vuelta por ahí, que son parecidos a los árboles japoneses, o de las escuelas japonesas, nos obligaron a nosotros a seguir ciertos parámetros estéticos para que las cosas sean parecidas. Y si uno hace una vista un poco más gorda, y vemos todos los que estamos enseñando dando vuelta por ahí, se pone muy difícil a veces romper con ciertas cuestiones. Y se pone difícil romper sabiendo de que podemos hacer algo nuevo, podemos hacer algo, vuelvo a decir lo mismo, algo un poco más intuitivo, un poco más sensible, pero que eso significa tener que comprometer un par de años de trabajo, y como los resultados no se van a ver inmediatamente, esa necesidad de tener que esperar sin poder tener un trasfondo más, digamos, más voluminoso en relación a los conceptos, hace que la gente no quiera hacer cosas nuevas, y sí quiera otra vez hacer aquellas cosas que están bien. Y ahí arrancan los grandes problemas. Entonces se agarra una ceiba, lo que nosotros llamamos palo borracho, y se lo intentamos poner las ramas en ciertos lugares que están más relacionados a un ácer. Entonces intentamos poner ramas en cierta proporción, intentamos ramificarlos, intentamos que los grosores de las ramas, los calibres de las ramas, y la verdad que las ceibas no hacen eso. Y en vez de tratar de entender primero cómo crece, cuál es el patrón de crecimiento de una especie en particular, para después ser creativos y ver con ese material qué es lo que se puede hacer, forzamos a un material a hacer lo que el material no va a poder hacer. A veces cuando doy las charlas siempre digo el mismo chiste, ¿no? Digamos, si te gustan los elefantes, ¿para qué te compras una jirafa? Porque por más que le dé de comer a la jirafa nunca va a ser elefante, y el elefante nunca va a ser jirafa. Sin embargo, parecería ser que en esta locura de diseñar bonsái, como los diseñadores podemos diseñar lo que queremos, agarramos un elefante, lo pintamos de naranja y le ponemos manchita negra y decimos que se llama jirafa. Y no va a pasar.
Y esto tiene que ver justamente con el condicionamiento de muchas escuelas que trabajan directamente con la repetición de siluetas de un modelo tradicional de bonsái japonés que no permiten poder abrir un poco el espectro. Vuelvo a decir lo mismo porque me parece que esto es interesante. En el mundo moderno y en el bonsái moderno hay tantos tipos diferentes de escuela que sería hasta un poco más interesante que las personas que enseñamos digamos qué tipo de bonsái es el que enseñamos, para que el que quiera aprender pudiese elegir qué tipo de bonsái quiere aprender. Porque si no, aquellas personas que están acostumbradas a ver, qué sé yo, árboles taiwaneses, y les encantan los árboles taiwaneses, de repente nosotros los ponemos a trabajar, a definir ciertos volúmenes como si fuesen japoneses, y el tipo nunca va a entender por qué. El tipo no puede desarrollar un proceso de diseño que le interesa, que es el bonsái taiwanés, y nosotros de último lo estamos enfocando en trabajar con ciertos volúmenes o ciertos espacios que están más ligados al cuestión del bonsái japonés. Y es una manera de resolverlo, es decir, estaría bueno sincerarse al momento de enseñar y de enseñar qué tipo de bonsái cada uno enseña, como para que el que quiera aprender, aprenda el bonsái que también tiene ganas de aprender. Pasame a la que viene, por favor. Y acá donde aparece esta cuestión del talento y las reglas, es decir, muchas veces las reglas van en contra del talento. Muchísimas veces van en contra del talento. Y muchas veces el talento trata de evitar las reglas. Esto también creo que es una cosa que se ve en muchos lugares. Es decir, cuando uno se pone a hablar de reglas, siempre aparece uno en el fondo que levanta la mano y dice, no, sí, bueno, pero las reglas están hechas para romperse. Y la verdad que no. La verdad que no. Las reglas están hechas para ordenar. Las reglas están hechas para poder guiar. Las reglas están hechas como para que nosotros podamos manejarnos de alguna manera que nos permita ir avanzando en este proceso de diseño y que este diseño llegue a un cierto lugar que es el que nosotros deberíamos querer. Ahora, ¿qué pasa cuando el talento va un poco más allá de eso? ¿Qué pasa cuando el talento tiene que ver, está conectado directamente con la posibilidad de jugar? Y otra vez vuelvo a decir lo mismo, es decir, cuando uno se pone a hablar con los chicos y no sé hasta qué cierta edad, pero cuando uno se pone a hablar con los chicos todo el tiempo están con esto, ¿no? Digamos, la primera gran pregunta que hace un chico es el por qué. Y le decís tal cosa y es por qué. Y normalmente nosotros los adultos, cuando ese por qué es un por qué que incomoda, entonces aparece la respuesta que es por qué no. Y nunca es un por qué sí, o muy pocas veces es un por qué sí. Bueno, este por qué no hace que nosotros nos vayamos endureciendo al momento de trabajar. Cuando nosotros nos ponemos a hacer bonsái, digo, ¿puedo poner una rama por acá? Y no, ¿por qué? Y qué sé yo, ¿por qué no? Y uno se queda con eso. Entonces sabe que primera rama va acá, segunda rama va acá, el volumen va acá, el ritmo va acá. Toda esa información que tiene cada uno de los aspectos estéticos que conforman un modelo de silueta de árbol, nos obliga a tener que estar mucho más enfrascado en tratar de lograrlo. Cuando tal vez si nosotros podemos fluir con el movimiento, con el patrón de crecimiento de cada una de las especies, vamos a lograr árboles muy interesantes que después, al momento de que empiezan a desarrollarse, pueden ir directamente, se pueden ir enfocando en ciertos lugares para así darle ese volumen, ese balance, esos puntos focales y esas cuestiones de contrastes y de texturas que hacen que le dan mucho más valor al árbol. Sin embargo, en muchos de estos procesos creativos al momento de trabajar bonsái, siempre sea parte de ese lugar. ¿Cuál es el frente? ¿Cuáles son los sucesos que hay que mostrar? ¿Cuál es la mejor manera? Y eso la verdad que se pone tan efímero que hace que nosotros tomemos una decisión inicial con mucho material que posiblemente desaparezca antes que el árbol se ponga maduro, como en las zonas de madera muerta. La que sigue, por favor. Y acá está la parte que hablamos antes, es decir, el principal punto que nos va a hacer muchísimo más creativo es entender que cualquier desafío que nosotros vayamos a afrontar arranca desde un error. Nosotros vamos a tomar cualquiera de estos materiales, cualquiera de estos árboles al que nosotros vamos a querer diseñar, y seguramente lo que nosotros vamos a querer diseñar es tal vez la silueta o el modelo de un árbol que ya sabemos que más o menos está aceptado. Y ese es un error. Es un error en relación a no que el árbol no vaya a quedar bueno o que no vaya a quedar bien hecho, sino que vamos a perdernos la posibilidad nosotros de poder desarrollar un poco más algo nuevo, algo diferente. Hay una cuestión que a mí me gusta trabajar mucho cuando trabajo con árboles y cuando trabajo con gente que por ahí quiere ir un poco más allá, que tiene que ver con la combinación de volúmenes sin importar el nacimiento de las ramas en relación al tronco. Es decir,
Básicamente es como si nosotros pudiésemos agarrar un árbol, desarmarlo completamente y armarlo de la manera que nosotros quisiéramos. Y claro, ahí empiezan los problemas, porque tal vez las ramas están muy arriba, las ramas están muy abajo, es muy finito. Bueno, esa combinación de elementos, a veces lo dibujamos, a veces cortamos, sacamos una foto y lo cortamos y empezamos a usarlo como si fuese un juego así, ¿no? De ir poniendo y sacando cosas para ver cómo pueden llegar a combinar, para que empiecen a trabajar la idea de los volúmenes, los espacios que ocupan las ramas, las disposiciones de los vacíos, los ritmos los ritmos que generan las líneas del árbol. Y eso es una manera de entrar por el ridículo. Nosotros no hacemos bonsái ridículamente. Bueno, yo soy bastante ridículo, pero me refiero a que básicamente no se hace bonsái de ridículo, se hace bonsái seguro. Y el bonsái seguro muchas veces no permite que las cosas pasen. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque todos aquellos que tienen un árbol raro en su colección lo muestran como un árbol raro. Y sabemos que no es. Entonces cuando vienen a verlo dicen, ¿y esto qué es? No, esto qué sé yo, se me ocurrió hacerlo así. Uno como que empieza a dar explicaciones de por qué hizo algo que no está dentro de los parámetros de lo que debería ser. Vuelvo a decir lo mismo. Es difícil en una actividad del bonsái latinoamericano que no tiene tantas oportunidades, que muchas de las oportunidades están manipuladas, y que esta cuestión de poder trascender o no trascender parecería ser que la única lógica es generar el proceso, ¿no? Como del caballo de Troya. Sí, bueno, ya que nadie me admite, ya que nadie entiende lo que yo hago, bueno, formo mi propio ejército y que ese ejército expanda mi manera de trabajar. Y otra vez es lo mismo, porque lo que cambia es la manera y el por qué se hace bonsái. En realidad se podría hacer mucho más sencillo si directamente fuésemos mucho más intuitivos y no trabajáramos tanto con la crítica de los demás. La que le sigue, por favor. Acá, bueno, lo que le decía antes, la estética lo van a hacer. ¿Sí? Es lo mismo. Es decir, es esa cuestión de decir, bueno, sí, mi tronco tiene cierta ondulación, entonces voy a sacar las ramas de los costados externos de las curvas, y porque eso me permite, y bueno, y esa cuestión de seguridad, ¿no? Existe una estética del buen hacer, que es decir, una estética que nos permite que los árboles sean correctos. Y esa cuestión de ser correctos, vuelvo a decir lo mismo, nos debilita muchísimo las posibilidades de ser originales o de ser creativos. Un poco es una manera de hacer, digamos, una manera de practicarlo, ¿cierto? Es decir, todos sabemos muchísimas reglas, entonces podríamos decir, ok, trabajemos sobre, voy a conceptualizar sobre la regla no sé, del vertical informal. Ok, debería estar así, la copa debería estar acá, las ramas deberían... Bueno, ¿qué pasa si agarramos una de esas reglas, la regla más fuerte, y dijésemos, bueno, esta yo no la voy a respetar, pero las otras sí? ¿Sí? No quiero que las ramas salgan del lado de afuera de las curvas, quiero que salgan del lado de adentro. Es un error, y sí, para la estética del buen hacer es un error. ¿Tiene que ver con la fisiología? Y sí, porque cada rama que nace de adentro lo que va a hacer va a generar un crecimiento invertido, porque la rama que está naciendo del lado de adentro de una curva va a engordar esa rama cuando se genere más biomasa, y esa biomasa va a hacer que el árbol se modifique. ¿Hay manera de resolverlo? Claro que hay manera de resolverlo. La mayoría de los juníperos que tienen mucha madera muerta y que tienen una vena viva que va enroscando, no se preocupan tanto por el crecimiento invertido, porque la madera, que tiene otra representación simbólica, trabaja ayudándonos para mantener esas diferencias de colores que hace que nosotros podamos poner puntos focales en algunos lugares para que el árbol tenga cierto dinamismo. Pero entonces, ¿qué pasa con la regla? Y bueno, la regla fue resuelta de otra manera. Porque el ejercicio en este caso es tratar de agarrar una de las reglas esta fuerte y tratar de modificarla o tratar de adaptarla de otra manera para ser nosotros, utilizar la cabeza y ser un poco más creativos y poder jugar con las cosas que tenemos y generar algo, una respuesta un poco más original. La que viene, por favor. Ya están todos muertos, ¿no? Decime, Enrique, ¿están todos muertos ahí o están? Estamos perfectamente bien, creo yo. Hasta donde yo sé, están bien, se mueven, todavía palpitan, corazón late. Vos Así fijate que si se mueven nada más, que no entre ninguno en convulsión. no he puesto fotografías de ellos, está todo bien. Bueno, una de las cosas es, ¿alcanza con ser talentoso? Digamos, una persona talentosa, porque bueno, todos sabemos que hay gente que nace con la estrella y nos respetamos nosotros lo que quedamos estrellados, pero digamos, hay personas que sí, que son talentosas, pero hay personas que tal vez no tengan el talento o no tengan desarrollado el talento de hacer bonsái.
¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. ¿Se puede mejorar la creatividad? ¿Se puede mejorar la originalidad? Sí, y básicamente es a través del estudio y es a través de la dedicación. No tiene que ver con que las cosas te salgan de una rápidamente, sino que tiene que ver con el utilizar el proceso creativo como una manera de ir incorporando cada vez más y más estrategias que nos permitan poder desarrollar las ideas que tenemos con los elementos que nosotros tenemos para aplicarlas y que el árbol no se muera. Porque también está eso, es decir, ir en contra de estos patrones de crecimiento, de ir en contra de las formas que tienen de crecer algunas plantas, en realidad nos llevan a lugares que son un poco más frustrantes. Y quiero el árbol así, crece de otra manera, lo volvés a podar, crece así. Y eso a veces se ve en muchos de estos árboles que tienen esos palcos súper frondosos o súper grandes, donde hay una relación bastante difícil entre velocidad de crecimiento y diseño adquirido. Es decir, decidimos diseñar un árbol sin estudiar el patrón de crecimiento para pelearnos casi todo el tiempo sobre la velocidad de crecimiento que nos saque el árbol del diseño que teníamos pensado. Porque ahí el capricho del diseñador, el capricho del bonsaísta, fue más que el análisis de cómo el árbol va a crecer. Entonces después empiezan a aparecer estas preguntas de ¿cómo hago para que crezca menos? Entonces empezamos a trasplantarlo menos, o empezamos a trasplantarlo con más espacio, o empezamos a no abonarlo como corresponde. Entonces una necesidad de mantener un diseño en un punto quieto nos obliga a bajarle la calidad de vida al árbol. Y ahí se empiezan a complicar las cosas, porque entonces un árbol que está, entre comillas, un poco más débil, porque está forzado a no crecer tanto, entonces se pone fácil para que lo agarre cualquier bicho o cualquier peste y no se pueda defender. Y ahí, esa es la parte donde falta o faltaría, lo hablo en genérico, no, faltaría aplicar un poco más de originalidad al proceso de cultivo conectado con el desarrollo de transformar esa idea inicial en algo maduro y con cierta perspectiva de vida larga, que parece que no es así, pero es muy difícil trabajar ciertos árboles en ciertos formatos que son más que nada un desafío para demostrar que uno puede hacerlo y no de interactuar con el árbol que está vivo para poder sacar la máxima belleza de un material, la buena predisposición del artista para poder llegar a trabajar y desarrollar una idea, y los dos, árbol y artista, ir creciendo, ir madurando, por un rato largo. Pasame la que viene, por favor. Y acá donde arrancamos con lo que llamo el valor de la intuición. ¿Cómo sabemos lo que se puede hacer o cómo sabemos lo que no se puede hacer? Yo a veces hago este ejercicio con la gente que viene acá al estudio, es decir, ¿qué pasa si no supiéramos nada? ¿Qué pasa si no supiéramos ninguna regla de cómo se hace bonsái? ¿Qué pasa si tuviésemos que hacer algo? Y claro, inicialmente uno se acerca al bonsái porque qué sé yo, se ve bonsái en otro lugar o se siente sorprendido por algo que le gustó y quiere repetirlo. Bueno, el hecho de poder duplicar, el hecho de poder repetir alguna cuestión relacionada específicamente con cómo hacer, hace que, bueno, que hagamos cosas parecidas a. Ahora, hacer algo parecido es hacer algo que vos tenés ganas de hacer, porque tal vez está eso, ¿no? Digamos, una vez se convence de decir, bueno, mi bonsái tiene que estar bueno. Entonces, como tiene que estar bueno y de alguna manera necesito que para que esté bueno esté aceptado, y para que esté aceptado tiene que trabajar dentro de la masa crítica de las personas que hacen bonsái, entonces voy a hacer esto, voy a poner una rama por acá, voy a poner una rama por allá, y ahí quedó. Entonces, sí, se generan volúmenes, se generan ritmos, sí, pero ¿el árbol ese es lo que quería mostrar? ¿Es todo lo máximo que le podemos sacar a ese árbol? ¿No estamos condicionando un posible diseño solamente por normarlo y meterlo dentro de un parámetro exacto para que se parezca a los demás? ¿Se trata de hacer bonsái o se trata de que nosotros no nos aguantamos las críticas? ¿Se trata de que nosotros queremos compartir algo nuevo o se trata de que queremos que nos aplaudan porque estamos haciendo las cosas bien? Y ahí es un poco la lógica del bonsái moderno. Es decir, existen los grandes artistas del bonsái que ofrecen cosas diferentes y que para ofrecer cosas diferentes antes tuvieron que poner en jaque la posibilidad de repetir normas y siluetas. Y cuando uno ya tiene el manejo de las normas y las siluetas, empieza a manejarse a través de la intuición, y en esa intuición empieza a romper las reglas, que son las que llevan,
de alguna manera a que aparezcan cosas nuevas. ¿La que viene? Esto es un poco lo que hablamos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Deberíamos hacer algo que está correcto o deberíamos hacer algo que nosotros queremos hacer? Y en este punto, digamos, de tratar de hacer las cosas bien, aparece esta cuestión, ¿no?, del riesgo de ser lúdico. Es decir, ¿se puede jugar? ¿Uno puede disfrutar hacer bonsái sin la presión de tener que aplicar las técnicas bien? Sinceramente, si cuando hago lo del monje negro, cuando hago las respuestas, cuando hago las preguntas, la mayoría de las preguntas tienen que ver con eso, con asegurarme que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y la verdad no tengo ni idea, porque son diferentes plantas, diferentes lugares, diferentes posibilidades. Sí existe una manera de desarrollo, de crecimiento y de cultivo, pero cada uno tiene su manera de regar, cada uno tiene su manera de podar, cada uno tiene su manera de lo que fuese. Y uno debería divertirse haciendo esto. Y esta cuestión de ser lúdico tiene que ver con hacer, divertirse y aprender. Y en ese devenir de poder ir todo el tiempo, ir juntando síntomas, entender de que no se trata de formalizar y de cerrar y de que hacer las cosas parezcan estéticamente correctas. El otro día leí una frase que me encantó, que decía, la estética es lo importante, la salud va y viene. Y yo me reía, digo, porque parece verdad, o sea, acá es una cuestión de parecer o de presumir algo que a veces no lo es. Y es tanto el esfuerzo por hacer las cosas relativamente bien, que se pierde la posibilidad de hacer las cosas de una manera más deseada. ¿El que sigue? Y acá cuando digo reformular el desafío, ¿cómo se reformula el desafío? Bueno, de la misma manera, es decir, ¿qué pasa si arrancáramos a hacer bonsái como práctica? A ver quiénes se animan. A decir, bueno, voy a hacer el no bonsái. Voy a arrancar por otro lugar. O sea, arranquemos por un lugar... ¿Y por qué digo esto? Porque creo que todos vieron, no sé quién es el artista, el tipo este que hizo como una piedra flotando encadenada, que está en toda la cadena está toda soldada y sostiene, es como la base de una piedra que está flotando como si fuese el avatar, y arriba está puesto un árbol y qué sé yo. ¿Qué tiene en particular esa composición? Más allá de lo fantasioso, o más allá no sé, de la realidad aumentada, de lo que ustedes quieran llamarlo como quieran, eso genera una sensación rara, porque decir, ¿cómo un árbol va a estar flotando en una piedra sin conexión con el mundo? Nosotros estamos acostumbrados no, a que los árboles tienen que estar puestos en una maceta y esa maceta tiene que estar representada de cierta manera, y acá se rompe con una lógica, porque lo que se hace es se reformula el desafío. Y reformular el desafío es algo que sí o sí deberíamos hacer todo el tiempo. Más allá, voy a decir lo mismo, de si se le pone rafio o no se pone rafio para poner las ramas en algún lugar, si se puede podar o no podar, no. Me refiero a combinar las cosas de otra manera para entrar en crisis, nosotros, ver si lo podemos hacer, y en el ver si lo podemos hacer, otra vez adaptar esa idea a lo que el árbol pueda llegar a resistir. Y ahí es donde aparecen las cosas nuevas. ¿La que viene? Las cuestiones tienen que ver con esto, es decir, ¿cómo podemos alimentar, ser mucho más creativos? Bueno, primero con esto, imaginar y tener muchísima imaginación. Aquellos que no la tienen, practiquen ver el árbol de diferentes lugares, girarlo, ponerlo boca abajo, ponerlo de costado, aplastarlo, subirlo, practiquen. No importa que no se pueda. Todo lo que no se puede si uno lo mira desde un punto de vista, pero si uno puede cambiar el punto de vista, entonces las cosas sí pueden empezar a ser posibles. Como esta piedra flotando enganchada con las cadenas soldadas. La curiosidad hace que nosotros podamos llevar la imaginación a un paso más, es decir, me gustaría hacer esto, no puede ser. Yo vuelvo a decir lo mismo, no sé si muchos han visto cuando fui allá, cuando me invitaron a China al evento este de Penjing que hice el que representé al Principito, para mí fue toda una decisión. Y hacerlo fue también para mí fue un desafío enorme. Lo que hice fue cambiar un poco la lógica del pensamiento de cómo deberían ser las cosas para tratar de aportar algo desde mi punto de vista que sea sincero con mi manera de ser y que me permitiese de alguna manera ofrecer algo diferente. Y bueno, fue todo un éxito porque funcionó, y funcionó porque terminé como combinando elementos de otra manera completamente por afuera de la cultura china, y se dieron cuenta, y eso a mí me hizo sentir bastante seguro de que por fin estaba ofreciendo algo, y no que estaba yendo tras una idea de cómo hacer las cosas relativamente bien. ¿La que sigue?
La propuesta colectiva tiene que ver con esto. La mejor manera también de practicar y tratar de que la creatividad vaya mucho más allá, tiene que ver con las discusiones. Tiene que ver con sentarse a trabajar y decir, bueno, vamos a trabajar este árbol en particular, sí, ¿qué hacemos? Tal cosa. Me gusta, pero ahí podemos cambiar por otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque casi siempre cuando se trabaja en grupo, son más los no se puede que los sí se puede. Y tratar de trabajar sobre la posibilidad de ir cambiando las cosas, si querés pasar la que viene, de ir cambiando las cosas ofrece a esto, ¿no? Ofrece a poder trabajar y montarse con el poder de las cosas que sí se pueden. Entendamos que en bonsái la mayoría de las cosas que no se pueden tienen como aliado al tiempo. Si yo te digo no se puede poner una rama acá o no se puede podar así, posiblemente lo hagas y las consecuencias de los no se van a ver 1 o 2 meses después. Pero el poder de que tiene decir, bueno, me gusta la idea, ¿sabes qué? Podría ser tal cosa, por más ridícula que sea. Porque dentro de lo ridículo lo que va a hacer es, las ideas van a empezar a dispararse de otra manera, para empezar a combinarse de otra manera, para después amoldarse a las posibilidades de crecimiento de este patrón de crecimiento que tienen las especies. Entonces, lo difícil se empieza a poner más fácil porque siendo muchos los que combinamos las ideas, nos da muchas chances de poder generar cosas nuevas. Y en esas cosas nuevas vamos a poder ver cómo cada uno va pensando cosas diferentes. ¿A qué sigue? Y acá es donde aparecemos la parte que me gusta mucho que tiene que ver con esto, ¿no? Como los elementos que terminan como matando a la creatividad. Y un poco tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, en el número 1 siempre están los críticos, aquellos críticos de escritorio que son fanáticos de destruir las cosas a los demás. Pero por otro lado también están aquellas personas o aquellos bonsaístas que al momento de ponerse a trabajar, otra vez deciden trabajar sobre lo seguro. Y yo se los digo de verdad, traten de ver los concursos fotográficos, está dando vuelta incluido el de la federación, y van a ver que aquellos árboles que están buenos son aquellos árboles que tienen mucho más de lo que debería ser, o tienen una vuelta de tuerca en la síntesis de lo que debería ser, o tienen una relación con los detalles que es mucho más interesante de lo que debería ser. Y los árboles que son lo que deberían ser, siempre están en el medio, porque son árboles técnicamente mediocres, estéticamente mediocres, pero perfectos técnicamente. Y como en algún punto el bonsái sí o sí tiene que despertar emociones, solamente aquellos árboles que despiertan algo, que tienen algo diferente, que a veces no es estéticamente correcto, pero que es algo diferente porque incitan a pensar de otra manera, terminan llevándose los aplausos de casi todas las personas. Es importante tratar, y me parece que es muy importante la que sigue, si querés, es importante tratar de trabajar con esto, ¿no? Con la diversidad, entender de que en la conjunción de diferentes elementos está la posibilidad de crear algo nuevo. Me acuerdo cuando fuimos allá a Guadalajara que hay, no me acuerdo quién es el del bosque, hay un bosque que está como con dos piedras cruzadas, no sé, es un árbol de ustedes ahí en México. Un bosque que no me acuerdo quién es. Eso. Y es muy interesante porque más allá de, digamos, de estar representando algo que otra persona ya hizo, en la idea de representar algo que otro ya hizo, se encontró con la dificultad de tener que trabajar sobre planos inclinados, la posibilidad de sostener el sustrato, la posibilidad de hacer crecer los árboles. Digamos, la idea seguramente fue una cosa, el proceso creativo para generar la idea fue otro, y el desarrollo hasta generar que ese bosque se ponga maduro fue otro. Bueno, ahí en esa posibilidad de ir un poco más allá que solamente poner un bosque en una laja, que tampoco está mal, pero digamos, es otro nivel de dificultad, es donde aparece la diversidad de técnicas y la posibilidad de poder combinarlas de otras maneras. ¿La que le sigue? Y esto es un poco el resumen de lo que les vengo diciendo. Es decir, el hecho de preguntarse si es posible hacer algo diferente, si es posible hacerlo de una manera diferente, si hacerlo diferente implica tomar ciertos riesgos, aún en contra de las críticas, aún en contra de lo que pueden llegar a decir, nos permite poder acercarnos a una nueva modalidad estética, que es mucho más intuitiva, y que nos va a permitir, por ser intuitiva, entender que aquellas cosas que no me salgan son parte del proceso de entender cómo aplicar la técnica. No son un fracaso en sí, sino que son un fracaso necesario, que con un poco de suerte, hasta tal vez ese fracaso necesario, le dé un aditivo extra a la planta, que después se transformará en un punto focal o algo para mostrar. Es decir, no siempre los errores nos obligan a meter el árbol abajo de la cama.
No siempre los errores nos obligan a llorar porque nos perdimos un año. Toda esa junta de experiencias nos va a dar esas dos cosas. Los errores generan consecuencias y esas consecuencias muchas veces terminan siendo técnicas específicas que ya no van a ser errores, sino que van a ser hechos a propósito para conseguir algún tipo de elemento extra que permita que el árbol se vea un poco mejor. ¿Qué sigue? Y esto es un poco el resumen, es decir, no hay manera de ser original si no cambiamos de vereda. No hay manera de ser creativos si no cambiamos el punto de vista de donde estamos viendo las cosas. Si no nos cambiamos nosotros, si no intentamos hacer algún tipo de bonsái que se salga específicamente de lo que debería estar bien y tratar de solamente cambiar aquello que está bien por aquello que está bien, pero se puede mejorar más. Cuando pasemos a ese nivel de decir, este árbol está bien, pero puede estar un poco mejor, en ese punto en particular es que nosotros vamos a mejorar nuestra manera de poder ser creativos. Y la que viene, y ahí se está. Y para que voy a enchufar la compu porque se me apaga. Y ahí vamos. Pregunta, vamos con las preguntas entonces. Bueno, primero, una de las preguntas que ya viene de atrás, que tenía que ver con que no entendieron la parte de la rama. Espérame. Ya perdí mi chat. Pero básicamente de la rama interna, tú sabes, cuando tienes una rama interna, no entendieron exactamente bien a qué te referías con eso. Creo que mucho tiene que ver con la parte esta de la falta de libertad en algunas especies, en donde si tienes un doblez, si tienes una rama aquí, que normalmente lo que hacemos es que la quitamos para evitar un crecimiento. Claro, es eso. Pero yo a lo que me refiero de la rama interna tiene que ver con esto. Es decir, en general, y en lo que tiene que ver con una cuestión fisiológica, las ramas crecen del lado externo de las curvas, porque básicamente casi todas las curvas son generadas por las ramas, es al revés el procedimiento. El hecho de cómo el crecimiento nuevo empuja los movimientos de los troncos hace que se den ciertas curvas, y obviamente estos movimientos de las curvas que tienen los troncos hacen que esa parte de la curva tenga más chance de ser insolada, con lo cual si es insolada, si le pega el sol, entonces tiene mucho más chance de reaccionar a ese estímulo del sol, generando un brote en ese lugar. Entonces, como el árbol todo el tiempo está reaccionando a los estímulos, esta manera de estimularlo, que tiene que ver con que el sol le pegue en las partes, por decir lo mismo, en las partes que están más al sol, hacen que las ramas salgan del lado de afuera. Pero en relación a la estética, una cuestión que es netamente fisiológica, a veces es llevada como una regla estética, y en realidad primero está la regla fisiológica de por qué crecen las ramas de ese lado, y después está la combinación de esta cuestión fisiológica para que se haga estética. La pregunta, o no es una cuestión de pregunta, digamos, la predisposición es, ¿y si no lo hacemos, qué hacemos? Si pudiésemos cambiar, si nos tocara un árbol, que esta es la locura, ¿no? Si nos tocara un material que tiene solamente ramas internas, ¿qué haríamos? Sí, bueno, posiblemente lo que haríamos es modificar la línea del tronco para seguir la línea del tronco por alguna de estas ramas, para volver a normarlo, para otra vez tener las líneas del lado de afuera. Y esa es la parte donde la búsqueda de la solución a veces está tan condicionada por una cuestión estética que no nos permite ser un poco más creativos, generar un árbol, un modelo diferente. Ahora, otra vez de las cosas difíciles. Que sea diferente significa que está bien, y no, de arranque no. Porque básicamente es tan fuerte el condicionamiento estético que cualquier cosa que no se parezca se va a transformar en una porquería en forma inmediata. Y esta necesidad de criticar o de poner o de sacar del grupo de las cosas que están bien a las cosas que son diferentes, en realidad lo que hace también es frenar un poco esta normativa. Por eso, aunque ustedes no lo crean, es que se trata últimamente, en los últimos 2-3 años, se habla tanto de la composición. Porque cuando uno se pone a hablar de composición, empiezan a aparecer una combinación de muchos elementos, y no solamente del árbol. Entonces, al tener más elementos, lo que hacemos es justificar la posibilidad de modificar algunas cosas, como el otro día ahora que estuve con Chile, que estuve allá en Chile, les comentaba, digamos, me encanta el trabajo que están haciendo con estas macetas de cemento y esta manera de ir agregando otros elementos, pero se entiende que es agregar elementos para que la composición tenga cada vez más factores con los que se puedan combinar. Pero si hacemos una síntesis de la composición, otra vez queda el árbol solo. Y al momento de trabajar con el árbol solo, las cosas no son tan fáciles de hacer.
Sí, claro, de hecho te entiendo bien. Creo que simplifica un poco el elemento de contenedor en la parte creativa porque la gente se siente más sencillo de imponer su forma de ser. Y cuando llega la parte del árbol, como que hay una restricción, como que se nubla la mente y se tratan de regresar a lo que vendría siendo lo que han aprendido de reglas o creencias de las reglas. No tanto que las reglas estén mal, para mí las reglas es algo como recetas, como cocina. Sí, Recetas de cocina son buenas, pero no significa que uno no las pueda modificar un poco al gusto, que les pueda dar diferente sazón, que pueda dar diferentes cosas. Y creo que parte de la experiencia pues radica en eso de primero uno conoce lo básico y después uno va mejorando. Tal vez parte de las escuelas lo que se han enfocado mucho es en la parte técnica. Primero la parte técnica de cómo hacerlo, lo cual es esencial porque si no se tiene la parte técnica no se puede hacer mucho. Y hoy en día creo que ya se está empezando con la parte técnica estética, pero todavía creo que el primer problema, el primer crítico es uno mismo y la fuerza de tener uno de decir yo lo puedo hacer a mi gusto y no por otros. Creo que ese es uno de los problemas que hay que romper. sí, y eso y está bien lo que está diciendo, porque también ocurre, digamos, vuelvo a decirte lo mismo, creo que los que tenemos chance de trabajar en diferentes países nos nutrimos mucho de la manera de trabajar de otras personas y de diferentes regiones, y parecería ser eso, ¿no? Parecería ser que hoy en día lo importante es que la resolución inmediata estética. Inmediato son 3 años, porque la finalidad es otra, la finalidad es trascender a través del árbol, y que está todo bien, hay gente que lo quiere hacer. Y hay otras personas que no, que simplemente se manejan con esta cuestión de hacer del hobby una pasión y no ser solamente profesionales. Y es muy interesante que estén pasando esas cosas en este momento en Latinoamérica, porque seguramente el resultado va a ser algo que vamos a disfrutar todos. No, puedo decir lo mismo, no es que esté bien, no es que esté mal, está buenísimo que sea diferente. Ahora, ese diferente sigue estando arreglado, porque básicamente si uno ve las redes sociales, todas las fotos son iguales, todas las poses de los gonzalistas. El otro día hablando en Perú le decía, qué loco, ¿no? Tipos como grandes pintores y grandes artistas no tienen tantos autorretratos como nosotros los gonzalistas. O sea, parecería ser que cuando uno hace bonsái lo primero es aprender a pararse lindo al lado del árbol, no importa lo que pase con el árbol. No importa si el árbol se murió, pero las poses son buenísimas. Yo lo siempre, digamos, me río porque mis poses siempre son payasos, porque me río de la situación. Pero parece que lo primero es saber pararse al lado del árbol, la iluminación, cómo poner la mano adelante, abrazar el árbol. Dale. Digamos, por eso estamos haciendo esta campaña menos bonsaístas y más bonsái. Digamos, mostremos los árboles, no tanto los bonsaístas. Se supone que es, si no, nada, nos ponemos a hablar de personas, no de árboles. Claro, efectivamente. Y finalmente, el punto importante de todo es no de dónde provino de eso, sino el árbol en sí. O sea, es Y el sí, punto, es la obra que queremos visualizar y aprender y que nos inspire de alguna forma, porque esa es la musa que nos inspira para diferentes cosas. Difiero en una cosa, a ver. y eso siendo un año mayor que tú, de que los viejitos hacemos las cosas repetitivas y continuamente. Ah, A bueno. veces se llega a la parte de diversión, también siendo mayor, y podemos ser creativos, hacer cosas diferentes. Un ejemplo, por ejemplo, sería Kobayashi, que Sí, después de muchos años empezó a pues, hacer diferentes árboles, ¿no? Ya no tener los juníperos tan formados estéticamente, sino ya tenerlos en cierta forma que él considera más natural. Entonces, pero sí, sí entiendo que mucha gente se acostumbra a hacer la misma cosa de la misma manera, y ya lo hace intuitivamente y no trata de evolucionar. Y esa parte de evolucionar creo que es la parte relevante de que uno continuamente tiene que estar buscando y siendo mejor cada vez. así es. Pero yo lo que digo a los viejos, también, es lo mismo, estamos ahí. Pero me refiero a que tal vez nosotros encontramos parte de la libertad de hacer en los últimos 10 años. Sí, definitivamente. Por eso te digo Y que tiene que ver con una maduración nuestra de manejar las técnicas de otra manera y de que entender de que no es una competencia constante todo el tiempo y que no se trata de la exigencia de hacerlo todo perfectamente bien. Y creo que ahí es donde arranca también la gran parte del disfrute. Que es raro, porque en realidad parecería ser que el bonsái se enseña de esa manera.
¿sí? De lo correcto, de lo perfecto, de lo que tiene que ser, a veces utilizando algunas técnicas que no son tan santas, como, ¿no? Como la acumulación de procesos para hacerlo rápido, para que comercialmente sea viable. Bueno, ese es otro aspecto, que es el aspecto comercial, que tiene que ver mucho con la fijación también de la mente en cuanto a lo que la gente considera que es un bonsái. La gente que no se mete mucho en esto tiene una idea prevendida de qué es un bonsái, y la gente que se dedica a la parte de comercialización les tratan de vender el producto que ellos quieren, supongo. Pero eso es como ir y comer de forma, o sea, no es algo súper excitante, es lo mismo que se prepara, es comer los hot dogs de la misma forma. No son los hot dogs especiales súper maravillosos, es un hot dog normal, Mirá, ¿no? una vez, en una de las veces cuando estuvimos ya en Guadalajara, no me acuerdo cómo se llama el chico este que hacía las macetas, no me acuerdo. Y en un momento fui a ver sus macetas, y que yo, entonces me decía, ves, mirá, me mostraba lo que estaba haciendo, y entonces le digo, qué loco, ¿no? Que ustedes, en ese caso, ustedes mexicanos que tienen tanto background cultural y estético y artístico, hagan macetas chinas. Y se me quedó mirando, le digo, dale, tenés un montón de símbolos, tenés toda una cultura que se encargó de hacer de los símbolos una maravilla. Tenés escritos en símbolos, y sin embargo cuando tenés que trabajar no te animás a proponer algo directamente de tus raíces. Fíjate si te sale. Y se rió, entonces empezó a hacer las patas no con formitas de nube ni de dragones, sino que empezó a utilizar algunos elementos directamente de las cosas que se habían dando vuelta por ahí, y me lo mandó. Y entonces después me llamó y decía, la verdad que estuvo buena la idea porque me obliga a pensar las cosas de otro lado. Y ahí es donde yo digo, es decir, me parece que nosotros los que enseñamos tenemos la posibilidad de incentivar a las personas a que traten de hacer cosas diferentes, que no significa que siempre vaya a salir bien. Y que no No, significa de que aún así en ese proceso lo vayan a aplaudir o que vayan a vender más o vayan a ganar más premios. Pero me parece que tiene que ver con esta lógica de que tenemos todo, de tratar de todo el tiempo ir buscando como cuál es el toque latinoamericano para que tener la escuela latinoamericana, y me parece que no va a aparecer hasta que nosotros no nos miremos a nosotros mismos. Y no supongamos que hay un filtro, como si fuese un filtro de TikTok, para agarrar cualquier otra escuela y transformarla en latina solamente porque le ponemos malas palabras. Y ahí es donde me parece que se puede trabajar con la creatividad. Y definitivamente. definitivamente, Hay una solución para esto, Sergio, y para todos. Tengan más árboles. Sí, Sobre todo, claro que sí. si tienes más árboles, puedes estar trabajando más algunas cosas creativas en el tiempo y todo lo demás. Víctor, bueno, adelante. y sí, no, que como siempre tu charla, Sergio, nos hace pensar de nuevo y nos hace como resetear, ¿no? Y de verdad comenzar a pensar que nuestra propuesta en la pelada del bonsái latinoamericano y caribeño ya está bueno para seguir los pasos de lo que no nos representa, porque nuestras especies nos están exigiendo, como tú dices, que nos encontremos con ellas. Todas tus pautas que tú dijiste hoy, como siempre, todo ha sido fabuloso. Nos pone a pensar y ¡pah! Se nos explota el cerebro y nos hace comenzar a tomar ideas diferentes del bonsái que necesitamos hoy día en Latinoamérica y el Caribe. Definitivamente lo de hoy ha sido fabuloso, como siempre. Gracias por tu participación y esperemos que comiences ya a preparar la próxima para que nos siga Ojalá. entusiasmando con todo esto. Y lo importante de esto es que, como dijimos en la participación pasada, tenemos que comenzar y seguir conociendo nuestras especies, y no solo quedarnos con el conocimiento, tenemos que compartirlo a través de cómo podemos seguir creciendo y que cada vez nuestros árboles sean quien hable por nosotros mismos, y Sí, que señor. simplemente no sean palabras, sino que el trabajo que cada uno de nosotros hagamos sea la mejor representación. La palabra está en los hechos. Muy bien. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Y bueno, Una pregunta, porque Mario tiene, porque Mario levantó la mano muy cortésmente, sí. entonces déjame darle la palabra, Dale. Mario.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? En primer lugar, felicitar a FELAB. En segundo lugar, Serget. Siempre nos saludamos a fin de año, no sé cómo hacemos un ida y vuelta. Y decirles que tenemos que trabajar los latinos sobre el sentido de pertenencia. Yo desde muy chico, esto lo ve siempre Serget también conmigo, el sentido de pertenencia, porque primero el rugby me inculcó eso, sentido de pertenencia, saber de dónde soy, y segundo porque soy salteño, y en Salta, en Argentina, tenemos los valores muy arraigados. Mi tata, como decimos acá, mi papá, también, gaucho él, también nos enseñó eso, y de repente el trabajo, por ejemplo, que siempre me inculcó, en este caso, Sergio le digo yo, es eso, sentido de pertenencia. Con esto cierro y felicitarlos. Gracias. Gracias, Mario. gracias, Mario. Bueno, pues Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias por estar aquí. Sé que tienes una agenda completa de viajes y demás y de experiencias que vale la pena ir platicando poco a poco y regresar a nuestras discusiones. Creo que son muy positivas, sobre todo porque hay muchos temas y algunas cosas que me han interesado, como el del no. Tal vez tengas razón que hay que pensar más en el sí, sobre todo porque hay cosas que a veces nos limitamos que no deberíamos de. Y cuando quitamos esas limitantes nos permite abrir el mundo a nuevas experiencias y nuevas cosas. Bueno. Entonces, pues, ojalá podamos platicar más adelante. Entonces, muchas gracias a todos. Y pues aquí nos vemos en una semana. Y pues sigan adelante y recuerden más árboles, así la parte de crítica, recuerden, el árbol aquí le tiene que gustar a uno mismo. Esa es la principal persona a la que tienen que complacer y tienen que motivar. Y después, obviamente, pues la parte está de si el público le agrada o no, las críticas, quejas, peleas y demás son muy secundarias, terciarias o cuaternarias. ¿Ok? Hay que divertirse. Gracias a todos. Hola Federico, ahí te vi. Y saludo a todos los que están ahí. Nos vemos la que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, nos vemos, Sergio. Chao. Saludos. Chao, chao.